Vamos a estar puestos en pie, vamos a ver. Y recuerde que el Señor está en su santo templo. Padre, ante tu presencia estamos, a acercarnos a tu palabra, escuchar tu voz que hemos escuchado desde esta mañana por medio de los estudios bíblicos, por medio de los cánticos y la adoración, y sabiendo que tu Espíritu Santo, y ha sido confirmado que tu presencia y que tu Espíritu Santo está en medio nuestro manifestándose de maneras poderosas, y aunque tal vez ahora no lo veamos, pero sabemos que está operando en este momento, en este lugar y en las personas que están aquí. Pedimos, Dios, que podamos escuchar tu voz claramente en esta mañana. Pedimos, Señor, que seamos quebrantados por medio de tu palabra, para que dentro del quebranto podamos comprender cuán frágiles somos y cuán necesitados estamos de ti. Ayúdanos, Señor, ayúdame a poder predicar esta palabra. Permite que la voz me permita hacer el trabajo al cual tú me has llamado, y que tu Espíritu Santo, que es aquel que revela estas verdades hermosas escondidas en tu palabra a nuestro corazón, opere en cada uno de los que está aquí presente, confrontando, quebrantando y trayendo luz en medio de cualquiera que sea su tiniebla. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Se pueden sentar. La carta de Santiago, en la cual hemos estado en los últimos meses, está llena de consejos prácticos para que el creyente pueda proseguir en el camino de la fe, pero de una manera realista. Santiago no anda con paños tibios ni maquillando la verdad para que no duela ni ofenda, como muchos hacen. Él dice las cosas como son. Hemos podido comprender a través del estudio de su carta que la vida del creyente no es un jardín de rosas, porque ¿quién dijo que era fácil? Santiago nos deja saber también la importancia de no tan solo escuchar la palabra de Dios, sino de escuchar y obedecer la misma, ya que podríamos correr grandes riesgos de perder incluso la salvación si no somos obedientes. Y es que no se trata solo de poseer o decir que tenemos fe, también nuestra manera de vivir debe reflejar la misma. ¿Recuerdan el ejercicio matemático que hicimos en una de las predicaciones, donde vimos que no se trata de fe más obras igual a salvación? No se trata de eso, como muchos predican, sino que se trata de que la salvación da como resultado una vida llena de fe y por ende de buenas obras que reflejan y dan a conocer a un mundo que nos observa el amor del Dios en el que hemos depositado tal fe. Así que esa es la matemática correcta. Entre esas obras que reflejan nuestra fe en Jesucristo está el no reservarnos el derecho de admisión, como bien vimos en una de las prédicas. Y es que debemos comprender de una buena vez que el Evangelio, la buena noticia, es para todos aquellos que han comprendido su verdadera condición, sin importar si son ricos o pobres. Y que no debemos dejarnos llevar por las apariencias, porque como bien dice el conocido refrán, las apariencias engañan. En la Alianza Viva hemos hecho nuestra esta verdad. Y la tenemos muy clara en nuestra mente y en nuestro corazón. Y si usted es de los nuevos que está llegando, sépalo bien. Esto ha formado parte de nuestro ADN. Hemos internalizado y la hemos puesto en práctica el lema de ven como estés. Y no como un mero estribillo que suena bien, sino como algo que vivimos y reflejamos a todo aquel que entra por las puertas de esta nuestra iglesia. Ese es nuestro lema,
y es parte nuestra, porque no nos reservamos el derecho de admisión. Hasta ahora hemos aprendido todo esto que les mencioné. Esta es la introducción, todavía no empiezo a predicar. Solo con los 2 primeros capítulos de la Carta de Santiago, dirigida a esa iglesia emergente, la iglesia que está siendo formada en el primer siglo por medio del Espíritu de Dios y que a su vez está siendo perseguida por religiosos de su tiempo por el hecho de haber abrazado la cruz y la verdad que en ella se encierra. Hoy entramos a uno de esos segmentos de la Carta de Santiago más difíciles de predicar, ya que tiende a tocar estos botones que nadie quiere o que a nadie le gusta que presionen. Así que para aquellos que, ¿verdad? Que, y hago este paréntesis, para aquellos que no han tenido la oportunidad de escuchar las predicaciones anteriores acerca de la Carta de Santiago, lo pueden buscar en la página de la iglesia o en el YouTube. Están como Atentamente Santiago. Cuando uno escribe una carta, que uno escribe al final, Atentamente Santiago. Así están en YouTube y están en Facebook. Así que vamos a ver qué es lo que Dios quiere decirnos y acompáñenme a leer la palabra del Señor en Santiago 3. Y los versos son del 1 al 18. Van a estar ahí puestos. Si ves que me pongo lento en alguna, pues entonces tú lo tocas ya. Como uno se envuelve. Santiago 3, versículos del 1 al 18. Se pueden parar en reverencia a la palabra si ustedes así lo pueden hacer, si no sentados, pero en la misma reverencia, escuchando lo que Dios quiere decir en esta hermosa mañana. No es tan solo el predicador el que trae el mensaje, la palabra de Dios tiene que hablar al corazón de nosotros. La mera lectura de la palabra tiene que hacer algo. Lo que yo pueda decir es añadiendo a lo que está escrito aquí. Santiago 3, 1 al 18 dice así: amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya a donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuerte que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también, una sola chispa puede incendiar todo un bosque, y la lengua es una llama de fuego en un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo, puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quien Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, esto no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas, escuchen bien, dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas,
también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y el último verso me encanta. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. El Señor añada bendición a su palabra. Se pueden sentar. Me parece interesante cómo Santiago aborda el tema de la importancia que tiene controlar la lengua por el poder que en ella hay y lo difícil que es. Toda la vida he escuchado estos versos ser utilizados para contrarrestar este terrible mal que aqueja a muchos dentro y fuera de la iglesia, la murmuración, el bochinche en buen español, para aquellos que nos están viendo por las redes, que son de otros países. El bochinche es murmuración. Un problema que afecta a todos los núcleos en donde se da y que además es el principal causante de división dentro de nuestras congregaciones, la murmuración. Así que cuando escuchamos estos versos, nuestra mente corre hacia esa dirección. El pastor va a hablar de los bochincheros, de los que ponen esa lengua media afuera. ¿Cuántos de aquí no han pensado eso cuando se acercan a ese verso o cuando tan solo lo escuchan? ¿Verdad? La mente corre para allá, digo, esto es lo que viene. Y sí, bien es cierto que se puede aplicar a esa y otras diferentes situaciones de nuestro diario vivir. Es de suma importancia que lo veamos dentro del contexto de la carta, para entonces poder discernir qué área afectada en específico dentro de la iglesia Santiago dirige su enseñanza y de esa manera nosotros también aprender, porque uno aprende de los errores pasados. Y para poder captar eso debemos entonces escudriñar cuidadosamente los versos que tenemos al frente. No tan solo leerlos, sino escudriñarlos. Mirando por encima, pareciera que el verso 1 de este capítulo no fuera consono con todo lo demás. El verso 1 dice: amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia. No te apures que no está ahí. No muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Así arranca. Antes de hablar de lengua, antes de hablar de caballo, antes de hablar de barco, habla, esto es lo que dice. Amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Resulta que precisamente es ese verso el que arroja luz a aquello que le preocupaba a Santiago y que lamentablemente hoy día es una problemática que va en crecimiento en nuestras congregaciones. Buscando entre las versiones populares para captar mejor lo que este verso trata de decirnos, encontré una que casi lo logra. Yo nunca la había leído, nunca la había visto, pero cada vez se sigue añadiendo a esta aplicación digital YouVersion. Si usted no la tiene, bájela. Sigue añadiendo revisiones nuevas versiones. Y esta se llama El mensaje de Dios para mí. Y mire cómo dice el verso en El mensaje de Dios para mí. Hermanos míos, no ambicionen todos llegar a ser maestros. Deben saber que nosotros los maestros seremos juzgados con mayor severidad. Hermanos míos, no ambicionen todos llegar a ser maestros. Deben saber que nosotros los maestros seremos juzgados con mayor severidad. La palabra ambición utilizada en esta versión nos arroja claridad sobre todo lo demás escrito por Santiago en el capítulo 3. Salud. Y antes de proseguir con lo que entiendo que Dios quiere decirnos hoy, debemos tener algo bien claro. Quiero que me sigan. Hoy hay mucha información, pero sigan, tome nota. Escuche detenidamente lo que Dios tiene que decir.
El concepto de maestro en la cultura judía, y más en los tiempos bíblicos, no es uno que se limita al aula escolar, como conocemos maestros, o a la escuela dominical. El ser considerado o reconocido como maestro en los tiempos antiguos daba estatus, daba autoridad y sobre todas las cosas poder. Esto mueve a Santiago a levantar una voz de alerta. Al parecer se estaban levantando personas dentro de la iglesia con el atrevimiento de autodenominarse maestros. Y eso, mis amados, es un problema. Y más en una iglesia que está comenzando, una iglesia reciente, una iglesia que apenas estaba cogiendo forma. Recordemos que la iglesia en el primer siglo estaba compuesta de judíos en su mayoría que entregaron su vida a Jesús luego de haber escuchado todas las maravillas que había hecho, de cómo al tercer día, luego de haber sido crucificado, resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo. Esa era la iglesia que componía ese primer grupo. Vieron ascender, escuchaban eso, a Jesús, al Maestro. Muchos de los miembros de esta iglesia emergente posiblemente caminaron con Jesús y lo escucharon. Otros quizás estuvieron entre los que gritaron crucifíquenle y fueron confrontados con la verdad encerrada en el sacrificio mismo de la cruz y vinieron a arrepentimiento. Ahora bien, utilicemos entonces el ejemplo de Jesús para dejar bien establecido la gravedad del asunto que está tratando de atender Santiago. Esto de que estuvieran levantándose maestros dirigidos por su propia carnalidad y no por Dios, no llamados por Dios. Una vez Jesús comienza su ministerio aquí en la tierra, se fue difundiendo la fama. Y gente de diferentes lugares lo comenzaron a seguir. Porque encontraron en él ese maestro que no habían visto hace mucho. Algunos nunca lo habían visto, un maestro como él. En Mateo, capítulo 7, versículos 28 y 29, luego de que Jesús termina de pronunciar este primer discurso relacionado al reino que él venía a establecer, Mateo resalta lo siguiente. Mateo 7, 28 y 29, dice así, están puestos en pantalla, no tienen que buscarlo para que me sigan. Mateo 7, 28 y 29 dice así, cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Estas personas que seguían a Jesús experimentaron con él lo que no habían experimentado con ninguno de los maestros de la ley. Esos que habían conocido hasta ahí, los mayores, los más ranqueados en aquel tiempo, con ninguno. Dice que se quedaron asombrados. Que yo no me imagino así como, después del sermón del monte. Así que estaban deseosos de escuchar la palabra de Dios y ser dirigidos por el maestro de maestros. Pero ya Jesús no está. Ya Jesús murió, resucitó y ascendió. Ahora están aquellos primeros discípulos, ahora apóstoles del Señor, que caminaron con él. Y también en adición aquellos que eran llamados por Dios y confirmados por la iglesia para el ministerio. Como vemos en la palabra, hombres y mujeres rectos, fieles, llenos del Espíritu Santo y que pudieran enseñar a nuevos creyentes las verdades del reino reveladas por el Espíritu mismo. Esos eran los que estaban dándole forma a la iglesia. Pero, siempre hay un pero, como siempre pasa, hay gente que ve la oportunidad de beneficiarse y la aprovechan sin importar las consecuencias. Así que ante el panorama, de una iglesia inmadura, pudiéramos decir, cualquiera con buena locución y un conocimiento básico que se levantara a enseñar o a predicar
podría ser un potencial líder para aquellos creyentes. Y ser ellos confundidos creyendo que este que se levantó era enviado por Dios. Y así entonces envolverlos con enseñanzas que podrían poner en riesgo la obra del Señor. Cualquier parecido con el tiempo de hoy es pura coincidencia. Por esta razón Santiago se dirige a ellos y les habla del poder que tiene la lengua, o sea, entiéndase, la palabra que sale de nuestra boca, para que se cuiden de no caer en la tentación de autodenominarse maestros sin medir las consecuencias de ser juzgados más severamente, pero también para advertir a aquellos que pudieran ser seducidos por falsos maestros, desatando un caos en medio de la iglesia. Primeramente, la compara a la lengua con un freno para los caballos y el timón de una gran embarcación. Y aquellos que han vivido, ¿cuántos han montado caballo aquí? Levante sin pena, eso no es vergüenza. ¿Ah? Yo no sé bien qué sentir lo que no lo han montado como yo. ¿Ah? Un animal más animal que yo no sé cómo lo han montado. Así que, ¿verdad? Los que han vivido esta experiencia van a poder identificarse con el ejemplo. Esto es dinámico. ¿Ah? Definitivamente, si esa pequeña pieza de metal que usted ve, sin esa pequeña pieza de metal en la boca del caballo, no habría manera de controlar tan imponente bestia. Y yo no sé si usted ha visto un caballo irse descontrolado del bocado, pero quítatele del medio, que lo que viene no es para ti. De igual manera, también lo compara con las grandes embarcaciones, los cruceros, por ejemplo. Se mueven dentro del mar en la dirección que esa pequeña rueda en comparación a la embarcación, pequeña rueda en comparación a la embarcación, porque estamos hablando de grandes barcos cruceros y el timón, el guía del timón es una base bien pequeña y la aleta que está atrás es la que es controlada por esa rueda. O sea, si no fuera, ¿verdad?, controlar la lengua es como ese timón. Dice que no importa los vientos o las olas que se levanten, ese barco grande va a obedecer y se va a mover. Cosa enorme. Usted ha visto los cruceros, o sea, es una cosa gigantesca. Usted mire esto en combinación con esto, es el timón. Pero mire, esa es la partecita de atrás donde están los motores de ese barco. Esa es donde de las barcazas de cargar cosas. Así de pequeña, pero poderosa es la palabra que sale de nuestra boca. Tiene la capacidad de mover las masas a su manera, a su gusto. Hemos visto grandes líderes de movimiento en contra de diferentes tipos de abusos o discrímenes cometidos por el mundo levantarse y pronunciar discursos capaces de hacer cambios radicales en la sociedad. Así que la lengua, bien utilizada, puede lograr grandes cosas. Santiago lo establece en su carta. ¿Sí? No es solo una crítica. Él está diciendo, oye, pueden dar grandes discursos. Puedes mover multitudes, así como el caballo es frenado por esa piecita, así como el barco es movido para donde tú quieras por un pequeño timón. Tu lengua tiene el poder de mover, dar grandes discursos. Y se han logrado grandes cosas por el discurso, personas en contra del racismo, en contra de un montón de otras situaciones. Pero también Santiago nos dice que como el fuego puede ser capaz de crear gran destrucción. Los más grandes dictadores de la historia comenzaron con discursos que convencieron a sus seguidores.
Adolfo Hitler, Fidel Castro, y ahí está mi esposa, a mi suegra, que mi suegra y mi esposa son cubanas y vivieron cuando Fidel Castro se paraba en las plazas y daba esos grandes discursos y todo el mundo decía, llegó la salvación de Cuba. ¿Verdad, Magali? Seguro. Sí. El mundo lo creía. Y otros tantos que a través de los tiempos lograron que multitudes los apoyaran a defender su causa, y todos sabemos en qué terminaron. Destrucción, matanza, genocidio, y sobre todas las cosas acabar con la esperanza de millones en diferentes países a través del mundo. Pero todo comenzó con un buen discurso, con la mejor intención del corazón. La iglesia también ha experimentado a través de su historia situaciones similares. Líderes o maestros que se levantan en tiempos difíciles y traen esperanza de un nuevo avivamiento. Pero también otros que, movidos por sus propios deseos y con muy buena verborrea, muy buena locución, muy buena palabrería, logran engañar a muchos y llevarlos en la dirección contraria, convirtiéndose en apóstatas y siendo responsables de que muchos se pierdan en una eternidad sin Dios. Y eso es triste. Mis amados, en un tiempo como el que estamos viviendo, donde la gente está hambrienta y sedienta de amor, atención y de creer en algo que les dé esperanza, hay que tener mucho cuidado. Cada día son más los que se levantan con estas nuevas revelaciones, inspiradas por su propia humanidad o por no sé qué espíritu, aunque sí sabemos que atentan contra la iglesia del Señor. Jesús, en una ocasión, llama la atención a los fariseos que tuvieron el atrevimiento de llamarlo hijo de Satanás porque expulsó un demonio de uno que estaba ciego y mudo. Y entre las muchas cosas que Jesús le dijo a aquellos maestros de la ley, dijo lo siguiente, y con esto voy terminando en el día de hoy. Mateo 12, 34 al 36. Me encanta cómo Jesús empieza. Para aquellos que se creen que era una mansa paloma que caminaba por ahí. Usted póngale la acentuación que usted quiera a esto. Pero después que te dicen hijo de Beelzebú, y tú comienzas diciendo generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Wow. Lo más que me impresiona es que, metiéndome en estos meses en la carta de Santiago, vemos muchas de las enseñanzas de Jesús en su carta. Santiago es un maestro que fue discipulado por el mejor. Que como bien dije, al adentrarnos en su carta nos damos cuenta que hizo bien la tarea, atendió bien al maestro. Y es que el verdadero maestro debe destilar a Jesús en sus enseñanzas. El verdadero líder debe destilar a Jesús en sus enseñanzas. En los versos compartidos hoy vemos que Santiago dice que no hay manera de domar ese pequeño órgano que todos tenemos, como él dice, estamos chavos. Incluso nos advierte que puede ser hasta demoníaco el poder que mal usado puede tener la lengua. Pero en los versos que le siguen, el 13 al 18, que los compartí y que los veremos más a fondo en la próxima predicación, él nos da la receta para no controlar la lengua, sino usar todo su poder para el beneficio del reino.
Y esto me recuerda algo que yo siempre le digo a la gente cuando hablo con ellos. La gente quiere llegar a los pies de Cristo y cambiar su carácter y su forma de ser. Y yo le tengo malas noticias. Hay cosas que sí cambian porque las tienes que dejar, son malas mañas. Pero tu esencia, Él no lo va a cambiar. Él lo va a usar para el reino. Y aquí con lo de la lengua, Santiago no pretende enseñarnos a silenciarla o a callarla, sino a usar todo el poder que hay en ella, pero de la manera correcta. Y esta enseñanza va muy a tono con lo que Jesús expresó a los que le señalaron. Y es que de tu boca va a salir lo que tengas en el corazón. Es lo que Jesús les está diciendo. De la abundancia del corazón va a hablar la boca. Santiago dice en el versículo 13: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios. Y ahí está la clave. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios. La sabiduría que proviene de lo alto, atesorada en nuestro corazón, dará como resultado un poder transformador en nuestro interior y saldrá manifiesto de nuestra boca a todos los que nos escuchen. Otro ejercicio matemático. Usted llena su vida de todo lo que la palabra del Señor establece y como resultado su corazón va a estar rebosando y su boca va a soltar lo que esté dentro de él. Porque escuchen, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz. Y puede hacer una lista. La sabiduría que proviene del cielo, ante todo, es pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás, que mucho trabajo nos da eso. Está llena de compasión y de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán cosecha de justicia. Santiago aquí nos da la lista de las características que un verdadero maestro, un líder llamado por Dios mismo, o un hombre y una mujer de Dios deben tener. Todo creyente debería de tener todas estas que están enumeradas en esta lista. Debemos llenar nuestro ser de todo lo bueno, todo lo que proviene de un Padre que solo sabe dar cosas buenas. Y así, solo así, podremos darle a otros lo que tanto necesitan. Podremos darle amor a otros. Podremos darle esperanza que tanta falta hace. Y la seguridad que solo podemos encontrar en Dios. Sigamos siendo transformados por el poder que emana de la palabra de Dios. Es importante, es urgente, es necesario que todo creyente se sumerja en su palabra. Tenemos que llenar nuestro corazón de su conocimiento para así poder darlo a conocer a otros. Usted no puede dar lo que usted no tiene. Y eso es lo que la gente verdaderamente necesita. Usted está aquí hoy porque usted ha recibido de Dios lo que necesitaba. Por eso estamos aquí. Yo no estoy aquí porque todos son igual que yo y me siento feliz. No, pues somos todos diferentes. Usted está aquí hoy porque por medio de alguien
Dios le dejó saber cuán carente estaba usted de algo que tan solo Él puede dar. Acompáñenme a ver. Si tú quieres hoy en esta mañana aceptar a Cristo como tu Salvador, ahí donde estás, levanta tu mano. Si quieres aceptar a Jesucristo como tu Salvador, que te bendiga, levanta tu mano. Entra a la iglesia ahora. Si hoy tal vez has comprendido o has escuchado la voz de Dios de alguna manera, algo que se ha dicho y quieres reconciliarte con el Señor, te invito también a que levantes tu mano. Señor, gracias. Gracias por el amor que destila de tu palabra para nosotros. Gracias, Dios, porque hoy nos podemos acercar a estos versos y verlos con un enfoque completamente diferente al que tal vez nos habían enseñado. Saber el poder que hay en la palabra que emana de nuestra boca, para bien o para mal. Y saber la necesidad que tenemos de que nuestro corazón, el cual está conectado con nuestra boca, sea lleno de todo lo bueno, de todo lo agradable, de todo lo justo, para que así entonces nuestra boca, nuestra lengua, con todo el poder que tiene, pueda bendecir, pueda ayudar, pueda impactar a la vida que nos escucha. Oro por el hermano que levantó su mano. Le pido, Padre amado, que te glorifiques de manera especial en su vida, que lo llenes de tu Espíritu Santo y ese trabajo, esa obra que has comenzado en él, que sea completada, Señor. Ese proceso de santificación en el cual todos nos encontramos, que él comprenda que no está solo. Eres tú, por medio de tu Espíritu Santo, el que nos llevas día tras día, un proceso que tal vez puede ser lento, puede ser tedioso, doloroso, pero que al final, cuando estemos ante tu presencia, seremos recompensados por todo lo que podamos haber sufrido en medio del proceso. Oro también por todos los hermanos que puedan comprender esta palabra, Dios, por aquellos que están por medio de las redes sociales también, Señor. Es tu palabra, Dios. Yo oro que tu Espíritu Santo sea revelándola durante el día, durante la semana, y que sigamos meditando en ella, y que volvamos a los textos de Santiago y la leamos y veamos, y tal vez vemos cosas aún más, porque yo sé que me quedo corto, Señor, ante tanta enseñanza tuya, tanta riqueza que posee estos versos, tratando yo de hacer tal vez un trabajo que sé que es vago a la perfección y la hermosura que hay dentro de ella, pero que tu Espíritu Santo, Dios, nos revele a nuestra vida cada vez más de tu gloria reflejada en la palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.